Bienvenidos nuevamente a su programa de Ciencias y Tecnología. Química, correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. El día de hoy te dedicarás a conocer más sobre los materiales y las sustancias que componen al mundo, así como el papel de la energía en las interacciones entre ellos para crear precisamente nuevos materiales. Abordaremos el tema de los sistemas, tanto físicos como químicos, y, como hemos dicho, el papel que desempeña la energía en estos procesos. Esperamos puedas reconocer esta información en las cosas que te rodean en tu día a día, así como los beneficios y riesgos que representa su presencia en tu vida, en tu entorno y en tu comunidad. Como sabes, a las cualidades y particularidades propias de los materiales, las cuales nos permiten distinguirlos, se les denomina propiedades. También son parte de estas propiedades la forma y la intensidad con las que la materia responde a las interacciones con otros factores, como fuerzas o temperaturas externas. Estas propiedades se distinguen mediante el cambio que se produce precisamente durante esas interacciones, los cuales pueden ser físicos, químicos, mecánicos, térmicos o eléctricos. Y a través de identificar las propiedades reflejadas durante los cambios, puedes reconocer las diferencias entre diversos materiales y sustancias. Es así que comprobamos que existen materiales conformados por más de una sustancia, que pueden ser los compuestos o las mezclas. Al reconocer las propiedades de estos materiales, no solo puedes identificar las sustancias que los conforman, sino que también puedes determinar el proceso necesario para separarlos y obtener las sustancias que los conforman, ya sea por métodos físicos o químicos. Hasta ahora has analizado los diferentes aspectos y las características de los cambios físicos y químicos. Conocer las variaciones en las propiedades te permite identificar el tipo de cambio que ocurrió. El estudio de los fenómenos químicos es muy complejo, ya que exige rigor y profundidad en el análisis de las propiedades de los materiales involucrados. Considera estos 3 ejemplos para comprender esa complejidad. 1. Agua hirviendo. Cuando pones a calentar agua y la dejas el tiempo suficiente, esta hierve. Y si la dejas por más tiempo, el nivel del agua en el recipiente comenzará a disminuir hasta quedar vacío. Sabes que el agua, al hervir, cambia de estado de agregación, se evapora, para después mezclarse con el aire, mientras escapa del recipiente. 2. Combustión de madera. Si quemas un pedazo de madera por completo, al final quedará únicamente la ceniza, que es un buen fertilizante, pues contiene potasio, calcio y nitrógeno, esenciales para las plantas. El humo que produce dicha combustión es evidencia de que algo diferente a la madera o las cenizas se está mezclando con el aire. 3. Yeso. Para preparar yeso, este se debe mezclar con agua hasta formar una pasta homogénea. El proceso de transformación comienza siendo un polvo, luego se convierte en una pasta y, al fraguarse, es sólido y seco. En este caso, es complicado saber lo que le sucede al agua porque, como no hierve, es difícil identificar su transformación. ¿Sucede lo mismo cuando se seca un poco de lodo o de arcilla? En los 3 casos anteriores, si se quieren estudiar y describir los cambios ocurridos, es preciso considerar lo que sucede con los materiales al inicio y al final del proceso. Pero, en el caso del yeso, ¿qué le sucede al agua? Como ya se mencionó, cuando el agua hierve, el vapor generado escapa al exterior. A pesar de esto, el agua no deja de ser agua, no deja de existir ni se transforma en otra sustancia. Simplemente cambia de estado sin que su composición ni su masa se alteren. El correcto análisis de los fenómenos es importante para comprender los diferentes cambios físicos y químicos. De esta forma, se puede conocer con precisión el antes y el después de un proceso. Por ejemplo, ¿qué pasará con el agua contenida en una bola de lodo después de ponerla al sol?
Para saberlo, podría colocarse la bola dentro de una bolsa de plástico y observar lo que ocurre. En el caso del agua hirviendo, el estudio del proceso permite identificar el cambio, pero no cómo se produce. Para eso se debe observar el entorno, el aire que la rodea y el fuego, la olla, que permite la transferencia de calor del fuego al agua, y el agua misma. Cuando se observa la bola de lodo dentro de la bolsa, se deben considerar los diversos elementos: el lodo, la bolsa y el calor del sol. Al conjunto de los diferentes componentes que se consideran al estudiar un cambio o proceso se le conoce como sistema. En ocasiones, durante un proceso no se permite que escape ni entre materia al sistema, como en un globo inflado o una olla de presión. A este tipo de sistema se les nombra de sistema cerrado. Por el contrario, si se deja que escape o introduzca materia al sistema, se le nombra sistema abierto. Por ejemplo, una vela quemándose o una taza de café caliente. Un paso importante en el análisis de cualquier fenómeno es la definición del sistema. Definir un sistema depende de aquello que se vaya a estudiar, ya que la elección adecuada de sus elementos facilitará el análisis de los cambios que le ocurren, aunque tiene sus ventajas y desventajas. Si se elige uno con pocos elementos, se puede lograr cierta precisión en el estudio del fenómeno, pero se pueden perder de vista la manera en que influyen otros elementos. En cambio, si se define un sistema con mayor número de elementos, aunque se puede tener una perspectiva general del fenómeno del estudio, es posible ignorar detalles fundamentales en su explicación. Por ejemplo, la temperatura que se alcanza con la misma cantidad de calor en un sistema cerrado, como la olla express, es mayor en comparación con la que se alcanza en uno abierto. Los procesos y fenómenos que afectan la masa de los materiales interesaron a los científicos del siglo XVIII. Por ejemplo, el químico alemán Georg Stahl afirmaba que algunos materiales poseían una sustancia llamada flogisto. El flogisto era liberado durante la combustión y se obtenía un material desflogistado que se conocía como cal, es decir, las cenizas. A partir de esto, se supuso que la masa de la ceniza sería menor a la del material inicial. Sin embargo, los resultados no siempre coincidían con dicha hipótesis. En el estudio de estos procesos, Antoine Lavoisier se percató de algo fundamental relacionado con la calidad de las mediciones y la modificación de la masa, para averiguar qué era lo que sucedía con la masa y el volumen de las sustancias involucradas. Propuso el uso de los sistemas cerrados. Gracias a la tecnología de medición que desarrolló y a los resultados obtenidos, encontró que en todos los casos la masa del sistema permanecía constante. Con base en esto, postuló la ley de conservación de la masa, la cual dice que en una reacción química la materia no se crea ni se destruye. Aunque esta afirmación se hace más evidente en un sistema cerrado, también se cumple para uno abierto. Al dejar una botella con agua fría en un ambiente cálido, se forman pequeñas gotitas en su exterior. Esto se debe a que el vapor de agua que forma parte del aire transfiere energía en forma de calor a la botella y se condensa. El intercambio de energía térmica entre el ambiente y la botella permite que se alcance el equilibrio térmico y que el agua en su interior tenga la misma temperatura que el exterior. Existen también sistemas aislados. Por ejemplo, en el interior de un termo, la bebida se mantiene caliente por mucho tiempo debido a que el material del que está hecho no permite el intercambio de energía térmica con el exterior. Algunos procesos transfieren o liberan energía a los alrededores. A estos se les denomina exotérmicos. Otros procesos la absorben o bien no podrían llevarse a cabo si no se les suministra energía. A estos se les conoce como endotérmicos. Entre los primeros destacan la fotosíntesis, proceso en el que las plantas usan la energía lumínica para transformar agua y dióxido de carbono en glucosa, y la evaporación, donde el agua absorbe la energía del ambiente para pasar al estado gaseoso. En cambio, un ejemplo de proceso endotérmico es la solidificación del agua al congelarse, en el que al cambiar de estado de agregación, las partículas liberan energía. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Pregúntate, ¿qué permite identificar un sistema cerrado?
Para responder, considera las características que pueden cambiar en estos sistemas. 4 frascos pequeños de vidrio del mismo tamaño, 2 con tapa y 2 sin tapa. Agua, una olla, yeso en polvo, una cuchara de plástico, estufa o parrilla, un trapo húmedo, un recipiente de plástico en el que quepan 2 frascos. 1. Forma una pasta homogénea. Agrega yeso hasta la mitad en todos los frascos y añade agua poco a poco hasta llenar. Cierra 2 frascos. 2. En la olla pon a baño María por 20 minutos un frasco cerrado y otro abierto. 3. Deja sobre la mesa los otros 2 frascos, uno cerrado y otro abierto. 4. Saca los frascos y colócalos dentro del recipiente de plástico. Deja enfriar 5 minutos. Utiliza el trapo húmedo para manipular el material caliente. 5. Abre los frascos. Observa y registra en una hoja aparte las propiedades físicas del yeso en cada uno de los recipientes. Determinen cuáles son sistemas cerrados o abiertos. ¿En qué casos cambió la masa? Explica qué le sucedió al agua en cada frasco. Argumenta por qué cambió el proceso de fraguado en cada frasco. Considera el intercambio de energía en cada uno. Responde. ¿Qué debe suceder para que el yeso fragüe? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Cómo influye el intercambio de energía y que el sistema sea abierto o cerrado? ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre los sistemas físicos y químicos antes de este programa? ¿Identificas ahora sus características? ¿Reconoces que los diferentes sistemas están presentes en tu vida cotidiana? Puedes anotar tus reflexiones en tu cuaderno. Compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre los tipos de mezclas y sus características.